Luego, dándoles la bienvenida a quienes acaban de unirse a este día de taller e invitándoles a que puedan llenar la constancia de participación porque a los que no lo han hecho aún, porque el día de hoy se les va a brindar la constancia de participación. Así que bienvenidos, vamos a comenzar con nuestro taller que hoy pues es muy práctico también, donde vamos nosotros a aplicar todos los principios que hemos aprendido hasta ahora sobre el método Singapur. Bueno, el día de ayer estuvimos explorando la multiplicación desde pues dos enfoques, ¿no? El enfoque de grupos y elementos y también como filas y columnas. Esto nos ayuda a poder comprender sobre todo las relaciones que ocurren, por ejemplo, entre los grupos y elementos, entre conceptos, entre las filas y las columnas y encontrar los patrones. Recordemos, por ejemplo, que en esta estructura que tiene una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, vemos que siempre encontramos la misma cantidad de columnas. Entonces, esto es algo que se va a estar repitiendo siempre, por lo cual vamos nosotros a generalizar y pues nos va a ayudar a poder estructurar y entender lo que es la tabla del 2. Una relación de pues un número cambiante de filas y el mismo número de columnas. De la misma forma, este esquema nos permite estructurar la relación que existe entre las filas y las columnas de la tabla del 3. Y por supuesto, podemos nosotros continuar hacia adelante y estructurar la tabla del 4, del 5, del 6, del 7, y pues el patrón es el mismo. De la misma forma, cuando nosotros trabajamos con los materiales, con los vasitos, por ejemplo, que pues aquí encontramos una representación pictórica, pues vamos a encontrar que pues lo que se va a repetir aquí es el número de grupos y la cantidad de elementos por grupo es lo que se repite. No podemos tener, por ejemplo, un grupo de dos grupos de dos, tres grupos de dos elementos, cuatro grupos de dos elementos, cinco grupos de dos, seis grupos de dos elementos. Igual encontramos una relación nuevamente entre los grupos y los elementos y pues vemos que siempre el número de elementos es lo que por grupo es lo que se conserva, es el patrón y eso nos ayuda a generalizar luego y entender por ejemplo la tabla del 2, ¿no? Y aquí mismo, de hecho, si agregamos tres elementos por grupo, pues diríamos un grupo de tres, dos grupos de tres grupos de tres, cuatro grupos de tres y pues así hacia adelante. Esto es variabilidad matemática, ver la multiplicación desde por lo menos dos perspectivas y muy interesantes. Ahora, la verbalización también es fundamental aquí porque no vamos a formalizar de una manera inmediata, sino que a través de una comunicación nosotros vamos a estar llegando poco a poco hacia la formalización. En un primer momento diremos, por ejemplo, ¿no? Si acá dicen dos elementos, diríamos hay seis grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, y cada grupo tiene dos policubos, ¿no? Dos policubos. 6 grupos de 2 es igual a 12. Luego, 6 veces 2 es igual a 12. Y luego 6 por 2 es igual a 12, que es la parte ya formal de esta estructura. Entonces vemos la importancia del protocolo y también de las situaciones que se presentan. Por supuesto, esto se acerca más a una representación pictórica donde los niños pueden dibujar, representar, graficar lo que han explorado con el material concreto. Miren la importancia. Filas y columnas. De igual forma, vemos que no es igual esta estructura, que tiene dos filas y tres columnas. Esto es como un 2 por 3, que esta otra estructura que tiene tres filas y dos columnas. Este es un 3 por 2. Qué diferente. Para poder. Ahora, hay una espiralidad en el método Singapur, que es en la forma como se van presentando los conceptos y cómo estos se van conectando con otros conceptos, que luego tienen que ver con otras, en este caso, otras relaciones. En el caso de la multiplicación, hablamos de tres, por ejemplo, tres conceptos. El primero es el número de grupos, que aquí contamos 6, por ejemplo, o el número de filas. Luego, el número de elementos por grupo, que puede variar, por supuesto. Y luego hablamos del todo, del total. Esto, pues, por supuesto, podríamos hablar luego ya de factores y el producto, multiplicando, multiplicador y en general, pero ahora vemos de una forma muy sencilla poder entender qué es lo que está ocurriendo dentro de estas relaciones.
estas palabras, estos tres conceptos, esos tres rótulos de número de grupos, elementos por grupo y total, pues es lo mismo que nosotros vamos a trabajar luego en la división, que lo vamos a hacer todavía dentro de un momento, pero quisiera que miráramos en perspectiva. Igual, aquí está el todo, por ejemplo, de la división, nuevamente, pero ya trabajado ya como el rótulo de división, no antes como multiplicación. Vemos el número de grupos y la cantidad de elementos por grupo, solo que es el proceso inverso, pero es lo mismo. Tampoco vamos a empezar hablando en este caso de dividendo, divisor, cociente, resto, sino vamos a empezar con los rótulos de número o el total, el todo, el número de grupos y el número de elementos por grupo. Entonces vemos esa espiralidad en el lenguaje que nos ayuda a conectar. Y aquí, pues, por supuesto, estamos aún en la noción de multiplicación, en la noción de división, que es como se trabaja también en el método Singapur, ¿no? Primero con las nociones en el primer grado y en el segundo, pues, se va ya formalizando poco a poco. Entonces, así vamos a ver nosotros algunos casos sobre cómo poder estructurar utilizando material concreto para situaciones de multiplicación y también pues como una edición, como unas operaciones combinadas. A ver, a continuación voy a compartir la vista cenital y pues y muy atento igual si surgen consultas en el desarrollo de este taller. De acuerdo, bueno, estoy compartiendo la vista cenital y vamos nosotros a estructurar, por ejemplo, la representación de una multiplicación. Aquí. Y por aquí voy a representar una cantidad, en este caso de 3 elementos. Y miremos aquí los detalles de esa estructura. Por ejemplo, yo esto lo puedo representar matemáticamente. Aquí observo una estructura que tiene 2 filas y 3 columnas. Esto es como un 2 por 3. Y a la vez yo le voy a agregar a este 2 por 3, 1, 2, 3 elementos, que es un conjunto de 3, ¿no? Más 3. Si yo este conjunto de 3 lo estructuro como una multiplicación, pues también yo puedo comunicar, por ejemplo, ¿no? La cantidad de la estructura multiplicativa. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? Una fila de 3 columnas, 1 por 3. Entonces es trabajar utilizando pues la comprensión, o la comprensión relacional. 2 filas de 3 columnas y una fila de 3. Vamos a ver cuánto es. 2 por 3 es 6, más 3, pues en total tenemos 9. Y por supuesto hay una relación entre el número de materiales que tengo aquí y el resultado. Si yo cuento el todo, 6 más 3 es igual a 9, pues miren, es la misma cantidad. Pero ¿qué pasa a veces? Que pues la enseñanza se da desde una comprensión relacional o procedimental, ¿no? Y decimos primero multiplica, le decimos a los niños, y luego suma. Y los niños pues se preguntan por qué, no tiene mucha lógica, ¿por qué no sumo si más fácil es sumar? Y los niños cuando hacen esto, pues 3 más 3 es 6, y luego lo multiplican por 2, pues les sale un 12. Y no hay una pues correspondencia porque aquí hay un 12 y aquí no hay un 12 si yo sumo. Entonces vemos que por supuesto se comienza por la multiplicación, pero porque el hecho de que se les muestre a los niños una multiplicación, esto implica que hay una relación, como hay una estructura organizada y ordenada de elementos y grupos de filas y de columnas, y esto no lo podemos separar, ¿verdad? Porque se está presentando de esta forma. Entonces, antes de mostrarle a los niños la parte simbólica, o incluso si les muestro 2 más 2 más 2, que también sigue siendo simbólico, pues es muy importante que ellos visualicen con materiales y comprendan, claro, que se tiene que comenzar por la multiplicación, no porque solamente sea así. Recordemos el pensamiento crítico, la reflexión. Se comienza así porque pues es una estructura. Y
como es una estructura ya multiplicativa, es una forma como hemos construido, pues yo no lo puedo separar. Y solamente se concibe 2 por 3 cuando está así. Entonces ya no podría yo comenzar a operar por aquí, sino solamente por estructura y luego le voy agregando los otros grupos, por ejemplo. Entonces esto es muy importante. Luego ya podemos incluso simplificar, podemos asociar aquí los conjuntos y esto pues también es muy relevante. También incluso podemos, por ejemplo, trabajar con diferentes conjuntos. Miren aquí, yo voy a agregarle por aquí un conjunto por los colores. Y en esto me ayuda mucho los cubos conectores, miren. Aquí está. Tenemos por aquí, considerando los colores, primero los azules son 3 filas de 3 columnas. 3 filas, 1, 2, 3, los azules, 3 filas de 3 columnas. Le voy a agregar una fila, los rojos, de 3 columnas. Una fila de 3. Y claro, esto nosotros podemos asociarlo luego, por ejemplo, como 3 filas de 3 columnas más una fila de 3, pues aquí, ¿verdad? 3 por 3 más 1. Pero esto viene después, ¿no? Esto viene mucho después. Aquí lo importante es que los niños comprendan pues el significado y el sentido de las estructuras que están realizando. Y eso es muy importante para ellos. Incluso conceptos que se van a ver después, mucho después todavía, como por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se le llama 3 al cuadrado a una cantidad? O ¿por qué se representa así? Entonces los niños ya lo empiezan a observar desde que trabajan las exploraciones de la multiplicación, ¿no? Trabajando como figuras planas, pues yo diría que aquí hay una fila de una columna, miren, una fila de una columna, 1 por 1, y es igual a 1. Aquí observo que hay 2 filas de 2 columnas, pues es un 2 por 2, y el todo es 4. Aquí veo que hay una relación de 3 filas y 3 columnas, y contamos el total, 3 más 3 más 3, pues es 9. Y pues esto más adelante le vamos a llamar los números cuadrados, ¿no? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, pero ¿por qué el cuadrado? Vemos que las figuras que se van formando pues son cuadrados. Y le digo a los niños, si quiero formar un cuadrado y por aquí tengo 100 columnas, ¿cuántas filas debe haber? 100. Y si tienen 500 filas, ¿cuántas columnas tiene que haber? 500. Y si hay 1.000.000, pues también 1.000.000. Y si hay X filas, X columnas. Y el final es X cuadrado. O sea, esto ya se abstrae para el álgebra luego, pero aquí es donde comienzan las bases, trabajando desde la multiplicación y encontrando, en este caso, pues estas relaciones, ¿no? En números con los que se forman cuadrados, sin hablar de potencia todavía, solamente números con los que podemos formar cuadrados. Seguimos con el 4, 4 filas y 4 columnas, 5, y miren, hay muchísimo que trabajar, y explorando solo las multiplicaciones, desde el 1 por 1, ¿no? Que a veces podríamos pensar que es el más sencillo, pero miren, qué relación, una fila, una columna, 2 filas, 2 columnas. Entonces, pues sin duda hay muchísimo, muchísimo que trabajar en pues las multiplicaciones. Súper. Ahora yo les voy a compartir por aquí un metaplano, una plantilla que es una de las que ya hemos nosotros pues utilizado dentro de nuestro, bueno, que vamos a utilizar recién en realidad. Vamos a utilizar recién. Ahora les voy a compartir, por supuesto que esta plantilla está dentro de las hojas, que se les ha brindado. Aquí está la plantilla, miren, es la plantilla de multiplicación. Y nos va a ser también de mucha utilidad para poder explorar las matemáticas. Yo coloco sobre la mica para poder trabajar este plano como si fuese una pizarra. Miren, multiplicación. Representamos por aquí un número, por ejemplo, y vamos a relacionar con los números conectados. Miren, qué interesante. Por ejemplo, 6 por 3. 6 por 3. Descomponemos el 3. El 3 puede ser como un 1 y 5, como un 4 y 2. Para este caso será como un 2 por 3. Porque conocemos la tabla del 2 y la tabla del 3. Miren, corrección. El 6 es como un 2 más 4. Esto se descompone como una adición. Como un 2 más 4, como un 1 y 5, como un 3 más 3. Entonces, vemos que hemos descompuesto este 6 como los números conectados y lo vamos a multiplicar por 3.
es lo mismo multiplicar 6 por 3 que 2 por 3 y luego 4 por 3. Entonces comenzamos. 2 por 3 y luego 4 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? Es igual a 6. ¿Cuánto es 4 por 3? Es igual a 12. Sumamos, ¿no? 12, 6 más 12, pues tenemos aquí un 18. 6 por 3 es 18. Y pues tenemos ya nuestra representación de una multiplicación. Nos estamos ayudando de nuestros números conectados. Entonces sí que los números conectados son un esquema que nos va a acompañar, como ya les conté en todo. Desde inicial ya lo veníamos utilizando para nuestras primeras composiciones, descomposiciones y sumas y restas, así son muy pequeñitas. Luego en primer y segundo grado también lo vamos a trabajar, hoy lo vamos a trabajar como PAEP, lo vamos a trabajar también ya como multiplicación, como división, ya luego como relaciones, como porcentajes decimales y se sigue utilizando este esquema, ¿no? Por eso es importante poder conocer. Vamos con otro ejemplo. Con otro ejemplo de la tabla, vamos a representar. Vamos a multiplicar un 8, un 8 por 4. Vamos a multiplicar un 8 por 4. Este 8 nosotros lo podemos componer como, se descompone como una adición, ¿no? 2 más 6, 4 más 4, 1 más 7. Para este caso, pues lo voy a componer como un 6 más 2. Empiezo por el número más grande. Un 6 más 2. Un 6 más 2, pues hacen 8. No me queda ninguna duda. Entonces, en vez de multiplicar el 8 por 4, pues yo voy a descomponer. Primero multiplico el 6 por 4 y luego el 2 por 4. Vamos a ver qué pasa. 6 por 4 y luego el 2 por 4. 6 por 4 pues hacen 24 y 2 por 4 hacen 8. Voy a sumar unidades con unidades. Aquí voy a agrupar 1 y pues nos queda un 32. Pues 8 por 4 es 32. Si bien estoy utilizando números quizá un poco grandes, ahora estamos trabajando del 2, del 3, del 5, pero también pueden hacerse con números pequeños, más pequeños todavía, ¿no? Y por supuesto luego con números todavía más grandes. Aquí lo importante es aprender a utilizar este esquema y poder sustentarlo, ¿no? ¿Por qué pusiste 6 y 2? Porque 6 y 2 suman 8, luego multipliqué el 6 por 4, el 2 por 4, y es trabajar aquí pues la agilidad mental, ¿no? Del pensamiento. Así que pues súper estar aprendiendo nuevas técnicas, y este mapa nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo en aula. A cada niño con una copia y una mica, pues las aulas pues súper interactivas, el trabajo de multiplicación. Ahora, les había contado que hay experiencias dentro del método Singapur, donde, por ejemplo, el enfoque CPA, experiencias concretas, donde trabajamos representando con los materiales, por ejemplo, experiencias concretas. Las pictóricas pues vienen a ser ya las representaciones, vimos los gráficos, incluso los círculos, donde un niño puede dibujar lo que ha explorado, dibujo en este caso mis filas y columnas, y pues experiencias ya simbólicas, donde el caso de material que pertenece al proceso simbólico, que pueden ser, por un lado, materiales y también pueden ser juegos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, que yo les pregunto a los niños, 6 por 4, ya no estoy utilizando ningún material, no solo el lenguaje, y pues el niño me responde el lenguaje, que es también el símbolo. Entonces ya estamos dentro de juegos de agilidad que pertenecen a un proceso simbólico. También hay otros materiales que por su estructura, pues nos permiten, en este caso, explorar estas mismas relaciones. Por ejemplo, les voy a mostrar por aquí la balanza numérica. Y vamos a observar dentro de esta balanza que también se pueden crear estructuras multiplicativas. Como profesor, miren, vamos a explorar cuánto es 3 por 2, por ejemplo. 3 por 2. ¿Cómo es 3 por 2? Pues son 3 veces 2. Entonces exploramos por aquí el 2. Vamos a colocar en el 2 3 veces. 1, miren cómo coloco 1 aquí. 2, 3. Tenemos 3 veces 2, lo cual sería 2 más 2 más 2. Pues vemos aquí que hay 3 veces 2. ¿Cuánto será 3 veces 2? Pues, por supuesto, lo representamos con gráficos, con puntos, lo sumamos 2 más 2 más 2. Hallamos el resultado, pues lo comprobamos en nuestra balanza, ¿no? Que nos haya salido 6, pues verificamos que efectivamente se equilibra la balanza, así que es la respuesta, pues, correcta. ¿Cuánto es? Vamos a ver, 2 por 6. 2 veces 6, aquí tenemos el 6 una vez,
el 6 dos veces. Nuevamente tenemos el 6 por aquí, el 6 una vez, el 6 dos veces. ¿Cuánto será? Realizamos la exploración con material concreto para complementarlo. Este no es un material concreto, este es un material que pertenece al proceso simbólico. Podríamos llamarle un manipulativo, ya que no cumple las características de material concreto, sin embargo nos ayuda a poder trabajar a nivel ya simbólico. Hay diversos materiales manipulativos, en un momento abordaré sobre ello. 6 por 2, pues exploramos los 6 más 6, una decena y 2 unidades, o 12, y aquí exploramos el 12, ¿no? Una decena con 2 unidades, por aquí. Claro, luego de haber explorado con material concreto o con gráficos, y pues también se equilibra la balanza. Entonces tenemos esta experiencia a nivel concreto, a nivel simbólico en este caso, y los niños pueden también explorar. Ahora, no son los únicos juegos que ya se encuentran en este proceso ya más abstracto. También nosotros podemos, por ejemplo, utilizar nuestras cartas pedagógicas. Por ejemplo, aquí. Aquí hay un juego que se realiza generalmente entre 3 personas, o siempre entre 3, ¿no? Claro, pueden ser varios grupos de 3. ¿En qué consiste? Yo voy a tratar de hacer, bueno, por los 3 personajes, ya que es un juego generalmente muy presencial. Entonces, le vamos a dar a los niños, hay 3 personajes, o 3 participantes. Cada participante, pues uno de ellos cumple el rol de ser un juez. Un ejemplo, yo voy a ser del juez, ¿no? Y les voy a mostrar a los participantes las cartas, pero volteadas. Las cartas se pueden encontrar del 1 hasta el 10, por ejemplo. Puedo incluir también el 0. Y pues un participante va a elegir una carta, imagínense, estudiante un participante, y elige una carta, pero esta carta la va a elegir sin ver qué carta es. De plano ya están volteadas las cartas, están al revés. Pero va a elegir la carta, imagina que yo soy el participante, elijo la carta, pero la coloco así en mi frente, sin ver. Por supuesto, no, ahora por la cámara yo puedo saber cuál es, pero si estuviese así en un juego así muy interactivo, yo no sabría qué carta tengo. Todos pueden saber qué carta tengo, ¿verdad? Pero yo no puedo saber qué carta tengo, ¿no? Si estoy en una actividad presencial. El segundo participante elige su carta también, igual así, al azar, aleatorio. Y pues nuevamente, ¿no? Todos saben qué carta tengo, el otro participante sabe qué carta tengo, sin embargo yo tampoco sé qué carta tengo. Entonces los dos participantes se miran frente a frente y el juez sabe qué cartas tienen los dos, pero ellos no saben qué carta tienen, solamente pueden ver la carta que tiene su partner, no su compañero. Así que el juez les dice, ¿saben qué? Les da una idea o les explica, ¿no? El producto de sus cartas. Si yo multiplico sus dos cartas, el resultado es 24. Entonces cada uno va a tratar de calcular, ¿no? A ver, yo no sé qué carta tengo, pero sé que mi compañero tiene el 4 porque yo lo puedo ver. Ah, entonces mi carta es el 6, porque la única forma es que salga 24 y si él tiene el 4, yo tengo el 6. Entonces el que averigua primero su carta, pues ahí punto, ¿no? Un punto. De igual forma, ¿no? Nuevamente, dos personajes sacan sus cartas, así se están viendo y yo soy el juez, ¿no? Y digo, a ver, cada uno con la carta en su frente, sin saber qué carta tienen, solamente todos pueden ver menos ellos. Les digo, la suma de sus cartas es 9. También puede ser la suma, pero ahora estamos en multiplicación, ¿no? Y ellos calculan, ¿no? A ver, no sé qué carta tengo, pero sé que mi amigo tiene el 5. Entonces yo, para que sea 9, tengo que tener 4, ¿no? Porque una parte más una parte es en el todo. Entonces, son actividades de agilidad. Nuevamente aquí no utilizamos material concreto, por lo cual no son juegos de exploración, no son juegos donde vamos a trabajar la parte concreta, sino actividades donde exploramos ya sobre todo la agilidad. Entonces son juegos para trabajar la agilidad. Y muy importante para poder, pues, aprender las multiplicaciones o consolidarlas de una forma ya divertida. A ver, otras ideas que son muy relevantes en la multiplicación es, pues, dar ese salto. Aquí solamente, esto generalmente ya se va a hacer en los talleres de tercero y cuarto. Le voy a mostrar aquí igual algunos puntos en general para poder ver esas relaciones que ocurren, ¿no? Pero yo luego empezaré a trabajar estos mismos conceptos con la división. Comparto vista cenital.
Bueno, les había comentado que pues no todos los materiales en el método Singapur reciben el nombre de material concreto. Hay materiales que por su estructura pues le llamamos más bien manipulativos porque pues nos ayuda muchísimo, no es que no sean importantes, lo son, de hecho, pero su rol no es que los niños puedan visualizar en sí los procesos, las primeras nociones, sino luego. Este material, de hecho, nos va a ayudar muchísimo, quizás no tanto ya en las multiplicaciones, pero les voy a contar que es ya la transición, esto lo vemos ya luego en otros grados. Este material se llama la ficha numérica, miren, aquí. En una parte se representan las unidades, hay fichas donde pues se representan las decenas, por aquí tengo varias decenas, y pues miren, ¿no? La diferencia. Hace un momento trabajábamos con nuestros policubos representando las decenas, y ahora pues ya representamos con este otro material que es un manipulativo, que es las fichas numéricas. De igual forma, representamos 10 decenas con una centena, ¿no? Que es este material que tengo aquí, que es una ficha donde está representado pues las 100 unidades. Por supuesto, dentro del programa hay un material que nos ayuda muchísimo en esta transición, que son la base 10 o multibase. Es decir, primero empezamos a trabajar hablando de material estructurado, ¿no? Primero trabajamos con los policubos, por ejemplo, como material estructurado, luego la base 10, multibase, y luego damos ese salto hacia representar también con la ficha numérica. Sin embargo, este es un material que pertenece a otro proceso, que es abstracto ya, al igual que la balanza. ¿Cómo lo distingo, profesor? Pues en realidad es muy sencillo si observamos, porque estos materiales, más allá de representar tan solo en sí la unidad de forma discontinua, en general por ejemplo, representan ya conceptos más abstractos, ¿no? Aquí ya veo 100, entonces tiene ya un nivel de abstracción, igual con la balanza. En la balanza, pues encuentro los números del 1 al 10, puedo representar igual números más grandes, pero la experiencia ya no es concreta, yo no puedo visualizar aquí el 5 de forma discontinua, no como 5 tapitas, como 5 palitos, sino ya como el símbolo. Entonces, y así pues hay materiales que pertenecen a este proceso como las cartas pedagógicas de números, los dados numéricos, hay muchos materiales, ¿no? Y la idea es tener ese criterio para cuándo utilizarlos. Entonces, por supuesto, ¿no? La pedagogía es científica y tiene un criterio para todas esas transiciones entre el uso de los materiales. Ahora, pues habiendo explorado esta parte hasta aquí, con las nociones de multiplicación, pues también vamos a explorar las otras nociones que les había comentado, ¿no? Que son las nociones de la división. Miren aquí, observamos un esquema. Este esquema, más allá del esquema, es entender los conceptos, que ya lo hemos visto en multiplicación, el todo, el número de grupos y el número de elementos por grupo. En el método Singapur se trabaja la multiplicación desde primer grado, como noción, y hay dos enfoques para poder explorar esta noción. El primero de ellos es como un reparto equitativo, que es generalmente el que más conocemos, y el segundo es un agrupamiento, reparto equitativo y agrupamiento. Veremos cada uno de los casos. En cada uno de ellos utilizaremos los conceptos de grupos, elementos por grupo y el total. Entonces, vamos a explorar. Para ello, obviamente, voy a utilizar, bueno, unos platitos, pueden ser unos vasitos y material concreto. La primera noción que voy a abordar aquí es la de reparto equitativo. Para ello vamos a empezar nosotros con el todo. Vamos a empezar nosotros con el todo.
Les preguntamos al niño, a ver, ¿cuál es el total o cuál es el todo que tengo aquí de elementos? Mire, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos un total de 8 cubitos, 8 fichas. Y este todo, nosotros, que ya estamos pues aquí explorando el primer concepto, el todo, lo vamos a repartir en dos grupos. En dos grupos. Cada uno de estos platos me va a representar el grupo. Por supuesto que el grupo en sí sería ya la idea abstracta, pero los platos me ayudan a poder enfatizar esa idea del grupo. Así que, si como recurso me es de utilidad, pues lo voy a utilizar. Otras alternativas es pues también podría yo crear aquí dos círculos y empezarlos aquí a repartir, también sería de utilidad, pero aquí yo recomiendo sí un material que sea como que me ayude a reforzar esa idea, ¿no? De los grupos. Entonces aquí están los dos grupos representados, un grupo y dos grupos. Ahora vamos a realizar ese reparto equitativo. El reparto equitativo consiste en que yo voy a repartir a cada grupo siempre la misma cantidad. Si este grupo le reparto un cubito, a este también. Si este le vuelvo a repartir uno, a este también. Solamente puedo repartir siempre y cuando a cada uno le corresponda la misma cantidad. Por eso es importante que yo vaya en orden. Observemos. Tenemos un total de 8. Primera pregunta. ¿En cuántos grupos lo vamos a repartir? Entonces, pregunta significativa del protocolo. ¿En cuántos grupos lo vamos a repartir? En dos grupos. ¿Cómo lo sabes? 1, 2 grupos. Muy bien, empecemos a repartir. 1, 1, 1 más. Aquí, 1 más. ¿Se dan cuenta? Estamos yendo en orden para que los niños no pierdan, en este caso, la estructura. Hemos repartido, a ver, hasta ahora, ¿cuántos tiene cada grupo? 3 y 3. Sí, es cierto, es correcto. A cada uno le corresponde, pues, la misma cantidad. Aquí uno más, aquí hay 4, uno más y aquí hay 4. Entonces, pues, estamos viendo cómo se reparte la misma cantidad a cada grupo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos estos 8, pero ahora nosotros queremos, pues, repartirlos, en este caso ya, entre 4 grupos? Miren, 1, primer grupo, segundo grupo, es la misma cantidad, 8, el todo, tercer grupo, y 4 grupos acá. 1, 2, 3, 4 grupos. Entonces hacemos lo mismo. A ver, ¿cuál es el todo? Pues es 8. Entonces vamos a repartir. 8 es el todo. Repartimos un elemento, aquí también 1, 1 y 1. Ahora este tiene 2, este también tiene 2, este también tiene 2, este tiene 2. A ver, recordemos, ¿cuál es el todo? 8. ¿Cuál es el número de grupos? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos elementos o cuántos cubitos hay en cada grupo? En este grupo, ¿cuántos hay? 2. En este, 2. 2, 2. ¿Por qué todos tienen lo mismo? Porque pues les hemos repartido siempre lo mismo. Lo cual, por ejemplo, si tuviéramos un caso donde tendríamos el todo que es 9 y nos queda 1, pues ya no podríamos repartir. Porque para repartir este tendría que tener, y aquí pues es la gestión de preguntas, muy importantísima, para yo repartir este aquí, ¿qué tendría que pasarle yo a los niños, no? Tendríamos que tener por lo menos 3 más. Si tuviera 3 más, pues sin duda lo repartimos, ¿no? 1 para cada uno y así pues se realiza el reparto. Sin embargo, como no tenemos, solamente tenemos 1 para repartir a 1, pues no se puede realizar. Entonces, la repartición. Todo lo que hemos explorado pues va a llevar a muchas preguntas. No solamente es trabajar con un número, sino pues podemos repartir el 6 primero en 2 grupos, luego en 3 grupos, luego en 6 grupos. Y aquí podemos hacer muchas preguntas, sobre todo porque esto es lo importante del método Singapur, la gestión de preguntas. A ver, ¿cuál era el todo? 8. El número de grupos, 4. La cantidad de elementos por grupo, 2. Y porque hace un momento teníamos también 8, pero lo repartimos en 2. O sea, podemos, incluso lo significativo sería tener aquí nuestro todo que es 8 y esta repartición. Luego al costado otro 8, otro todo que es 8 y así repartido en dos platitos, en dos grupos. Entonces los niños preguntamos, ¿no? En tiempo real, ¿por qué aquí tenemos en cada platito 2 y en el otro 4? ¿Por qué hay más en el otro grupo donde solamente hay 2? ¿No? Y tienen que descubrir, ¿no? Que mientras más grupos, en más grupos tengamos que repartir, pues va a haber menos en las partes. Ese es un super descubrimiento que tienen los niños. Esa es una relación que viene, pues mucho, les va a ayudar muchísimo luego en la formalización. Entonces, la acción que acabamos nosotros de realizar es un reparto equitativo.
Lo que corresponde es que si yo tengo, por ejemplo, aquí la cantidad de 6 elementos, pues a cada grupo le va a corresponder siempre la misma cantidad, porque es un reparto equitativo. Entonces voy a colocar aquí, ¿no? Reparto equitativo. Pero no es la única forma de poder observar la multiplicación. Un caso práctico donde encontraremos un reparto equitativo podría ser, ¿no? Tengo seis cartas, tengo 6 cards de juguetes y lo voy a repartir entre mis 2 sobrinos. ¿Cuántas cartas le corresponde a cada uno? Pues empezamos, ¿no? Se dan cuenta, conocemos el todo. ¿Cómo reconocer cuándo es un reparto equitativo? Esto va a ser muy interesante. Un reparto equitativo, hay 3 conceptos que siempre vamos a relacionar. El primero es el todo, o el total. Voy a colocar por aquí el todo. El segundo es el número de grupos. El número de grupos. Y el tercero concepto es el número de elementos por grupo. El número de elementos por grupo. Aquí, nosotros, por ejemplo, conocemos el todo. Miren, el todo es 6. Tengo que repartir 6 cartas entre mis 2 sobrinos. Entonces, yo conozco el todo. Conozco el todo. Aquí el todo es 6. ¿Conozco el número de grupos? Les pregunto. ¿Conocemos el número de grupos? Sí, profesor, son 2 grupos. O sea, cada grupo representa pues, a uno de mis sobrinos. Un sobrino o 2 sobrinos. Conocemos el número de grupos, que son 2. Conocemos el número de elementos por grupo. O sea, ya nos han dicho que a cada niño ya sabemos cuánto le corresponde, o nuestro reto es, tienen 6 cartas, lo reparten en 2 grupos, y ¿cuánto le tocará a cada uno? ¿No? Esa es la pregunta, entonces es el dato que no conocemos. Yo luego de realizar la repartición, el reparto equitativo, donde a cada uno le corresponde un elemento, miren, un elemento, entonces yo recién descubro que el elemento, el número de elementos de cada grupo es 3. Recién descubro. ¿Cómo lo he descubierto? Realizando un reparto equitativo. Entonces, nos queda de experiencia. En el reparto equitativo nosotros vamos a conocer el todo, vamos a conocer el número de grupos, pero no vamos a conocer de plano, o sea, al principio, o sea, esto es mediante la acción de repartir, recién lo vamos a saber. Vamos a conocer recién el número de elementos. Entonces, esta es nuestra incógnita. Ahora vamos a ver el caso de un agrupamiento. Ahora. Ahora vamos a ver cómo agrupamiento. Un agrupamiento equitativo. Bueno, un agrupamiento en este caso, propiamente dicho. Es un agrupamiento. En el agrupamiento, vamos a ver nuevamente por aquí el todo. Vamos a ver qué información tenemos. El todo, el número de grupos, y el número de elementos por grupo. Vamos a ver cuál vamos a conocer. Para esto voy a dar igual un caso. Para este caso, pues voy a utilizar los policubos. Miren, me van a representar unas manzanas. Así que el señor Tomás, el señor Tomás tiene, a ver, vamos a ver, tiene pues 12 manzanas. A ver, vamos a representar las 12 manzanas del señor Tomás. Tiene 12 manzanas. Por aquí 3, 9. Aquí están representadas las 12 manzanas del señor Tomás. Y lo que el señor Tomás quiere, pues, es venderlas, ¿no? Y para ello, él las quiere vender así, ¿no? Las quiere agrupar de 2 en 2. Las quiere tener de 2 en 2. Es decir, sabe cuál es la cantidad que va a haber dentro de cada, en este caso, los va a agrupar de 2 en 2. Y pues quiere guardarlos en bolsas. Pero quiere saber cuántas bolsas va a necesitar, ¿no? Para agrupar estas 12 manzanas. Tiene 12 manzanas, las quiere tener de 2 en 2, y pues cada de 2 en 2 las va a tener en bolsas. Y quiere saber cuántas bolsas
va a necesitar para poder, pues, envolverlas. Como nosotros vamos a ver aquí, ¿qué información tenemos? Miren, este es de reflexión. Tenemos un total de 12 manzanas. Entonces, ¿conocemos el todo? Pues sí, sí conocemos el todo. El todo es 12. ¿Conocemos el número de grupos? Miren, así como lo tengo, yo ni sé cuántos grupos hay, ¿no? Digo que el todo es 12, pero yo no sé la cantidad de grupos. Pero aquí sí tengo una información en el reto, ¿no? Recordemos el reto. El señor Tomás tiene 12 manzanas, las quiere agrupar de dos en dos y quiere saber cuántas bolsas va a necesitar para agruparlas de dos en dos, ¿no? Para tenerlas en paquetes de dos en dos. Entonces, sí sabemos de que el número de elementos por grupo es 2. A diferencia del ejemplo anterior, no sabemos, lo que vamos a hallar es el número de grupos, que a la vez se va a representar por las bolsas, ¿no? Pero sí sabemos que cada grupo tiene 2 elementos. Entonces, ¿yo cómo voy a saber cuántas bolsas necesitaré o cuántos grupos son? Pues empiezo a agrupar de dos en dos. Aquí tengo 2, sé que necesitaremos una bolsa. Aquí tengo 2, sé que necesitamos otra bolsa. Aquí tengo 2, otra bolsa más, 2, 2 y 2. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos de información el número de elementos por grupo. Ahora aquí yo puedo colocarlas también en platitos, por supuesto. Más práctico se me hace ahora pues hacer este círculo que me representa el número de grupos. Aquí tengo un grupo, o que es la bolsa, ¿verdad? Entonces vemos más allá. Aquí tengo otro grupo. Aquí tengo otro grupo. Otro grupo. Otro grupo y otro grupo. ¿Cuántos grupos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Tengo 6 grupos. Entonces, aquí vemos que precisamente nuestra incógnita en el agrupamiento es el número de grupos, que en este caso ha sido 6. Vemos que son dos casos diferentes y que cuando se nos presenta, por ejemplo, un reto así, 12 entre 2 es igual a 6, de forma simbólica, pues es muy difícil poder visualizar las relaciones que ocurren. Este siempre va a ser el todo, quizá, pero incluso no podamos concebirlo como un todo. Este 2, yo no sé si es el número de grupos o es el número de elementos por grupo, y este 6, yo no sé si es el número de grupos o el número de elementos por grupo. Entonces no encuentro bien la relación. Cuando los niños exploran dentro del método Singapur, pues el objetivo es que se pueda comprender, además de lo que les comenté, ¿no? El pensamiento crítico, la reflexión, trabajar en colaboración, la creatividad para crear sus propios retos. El objetivo aquí es que los niños también comprendan matemáticamente las relaciones que ocurren, más allá del resultado. Por eso es que también en el método no es que se trabaje muchos ejercicios, digamos, a veces se quedan en un solo problema toda la clase, o dos, pero se comprende bien, y cuando se comprende bien, pues se avanza rapidísimo. Entonces, eso es lo que podríamos aprender también del programa. Bueno, aquí hemos visto ya los dos ejemplos de cómo se explora. Claro que esto nosotros vamos a llevar luego una representación simbólica, ¿no? Luego, ¿no? Diremos, por ejemplo, en la formalización, ¿no? Que precisamente lo que he hecho aquí, ¿no? Pero es lo que viene después, ¿ya? Conocemos el todo lo representamos así, eh, pues aquí representamos ahora el número de elementos por grupo y hemos hallado el todo, ¿no? Y aquí está, incluso lo señalamos, ¿no? Este es el todo, este es el número de elementos, y este es el número de grupos. El número de grupos. Igual, si fuese un reparto equitativo, esto sería el todo, digamos. Obviamente sería otro ejemplo, otro caso. Este sería, si fuese un reparto equitativo, el número de grupos, ya no de elementos. Y aquí el número de elementos por grupo, ya no el número de grupos. O sea, es lo inverso para poder trabajar. Ahora, se les ha brindado también un metaplano de división. Un metaplano de división. Igual le voy a estar mostrando para poder darle un uso muy interesante en nuestro metaplano de edición. Voy a girar por aquí. Es este que tengo aquí, miren. Nosotros podemos trabajar con esta representación. Miren, aquí está el todo y aquí está el número de grupos. Este es un metaplano para trabajar principalmente el agrupamiento, el reparto equitativo. No solamente podemos, pues ahora representar, digamos que podemos agrupar y repartir números de dos
de los órdenes, por ejemplo, podemos repartir el 12, miren el 12, lo represento con el mismo color esta vez. Aquí tengo una decena y 2 unidades. Y el 12 lo podemos repartir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, ¿no? Y luego ya pues hasta ahí generalizar, ¿no? Obviamente se podría hacer más, pero la idea aquí es entender de qué se trata, ¿no? Entonces, empezamos repartiendo siempre por el primer orden, miren. Voy a tratar de acercarlo un poquito más para que se pueda visualizar todo. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si queremos darle un uso óptimo a este metaplano es repartir, bueno, ver qué la estructura del número, ¿no? Las decenas y las unidades. El orden mayor siempre va a guiarnos en la pauta. Aquí vemos que hay, por un lado, un tablero de reparto y aquí hay un tablero de simbolización, ¿ya? De simbolización. La recomendación es primero realizar la parte concreta y luego trabajar en una siguiente experiencia nuevamente la parte concreta, pero ya con la parte simbólica, asociar lo simbólico con lo concreto. Vamos primero por la parte concreta. En la parte concreta, nosotros vamos a empezar a repartir. Primero el orden mayor. ¿Cuál es el orden mayor? Las decenas. Vamos a repartir 12 entre 4. 12 entre 4. Entre 4 significa entre 4 grupos, un reparto equitativo. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 3 grupos. Si fuese 2 entre 3, pues 1, 2 y 3. Si este lo tachamos, lo tapamos, ¿no? Solamente trabajamos con los 3 grupos. Como vamos a repartir este todo que es 12 entre 4, pues vamos a empezar repartiendo la decena. Y atención, ¿sí? Que dije la decena. La decena es el grupo. Vemos que yo no puedo repartir la decena, porque para repartir la decena tendría que tener por lo menos 3 decenas más, ¿es correcto? Si quisiera yo repartir la decena como decena, profesor, pero conviértelo en unidades. Claro, pero lo primero es reflexionar sobre el orden que estoy repartiendo. Si yo quiero agruparlo como decena, no podría. Tendría que tener más decenas. Así que no se puede. Así que vamos a empezar nosotros a repartir, a reagruparlo, ¿no? En 10 unidades. Entonces, podemos realizar aquí la acción, ¿no? De reagruparlo en unidades. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las tenemos en unidades. Y ahora sí podemos repartirlas. Uno para cada grupo. Tenemos 12 unidades. Seguimos repartiendo. Vemos que cada grupo hasta ahora tiene 2. Seguimos repartiendo. Y vemos que cada grupo ahora pues tiene 3, en este caso, unidades. Preguntas, porque siempre es gestión de preguntas. ¿Cuál es el todo? 12. ¿En cuántos grupos los hemos repartido? En 4 grupos. Y a cada grupo, ¿cuánto le corresponde? ¿Cuánto le corresponde a cada grupo? 3, 3, 3. ¿Por qué todos tienen la misma cantidad? Ah, porque hemos repartido a cada uno siempre lo mismo. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Muy bien, por ahí está súper bien. Esta ha sido nuestra experiencia concreta. Por supuesto, variar en materiales, utilizar la base de 10, utilizar los palitos de madera, así con la liga, todo para agruparlo. Súper. Variabilidad matemática. No solamente un solo ejemplo. Ahora, esta experiencia que le hemos tenido ya de forma concreta, pues la vamos a ver nuevamente, pero esta vez asociándolo con la parte ya, pues, simbólica, o la parte formal de las. Y para ello, pues, aquí tengo otra representación, mejor dicho, una representación estándar. Por aquí, aquí lo vemos con más detalle, donde se encuentra, pues, la división. No sería esto, 12 entre 4, ¿no? Así. 12 entre 4. En otros países, por ejemplo, como México, se representa así, por ejemplo, ¿no? El 12 entre 4, ¿no? Igual, para considerarlo también, ¿no? En este caso, ese esquema vamos a estar todo de Perú. Igual, vamos a estar publicando ya pronto para los grupos el esquema también de México, para que pueda ser de mucha utilidad. Pero la relación es la misma, ¿no? Del todo, el número de grupos y el número de elementos por grupo. Ahora, vamos a realizar el mismo ejemplo,
porque la experiencia tiene que ser similar, porque los niños ya están familiarizados con lo que ocurre aquí con los materiales, o sea, ya es la experiencia ya se tiene, ya se sabe el todo, el número de grupos, elementos por grupo. Ahora viene la parte de formalización. Entonces, ¿cuál es el todo? ¿Cuál es el todo? 12. 12 que tiene una decena, miren aquí, una decena y 2 unidades. Una decena y 2 unidades. Interesante. ¿Entre cuánto lo vamos a repartir? Entre 1, 2, 3, 4. Entre 4 grupos. Entonces coloco aquí el 4. 4 grupos. El metaplano que se les brindó no tiene esta parte de aquí, y es importante que no lo tenga, digamos, en un caso particular, porque nos da más flexibilidad. Sin embargo, ahora les he mostrado uno que tiene porque es pertinente para el ejemplo, ¿no? Pero si tuviese otras divisiones, sería mejor que no tenga estas partecitas aquí, esa es sugerencia. Pero ahora vamos. Empezamos nosotros, así que nosotros vamos por lo pronto a obviar esta partecita de acá, ¿no? Esto está realizado para un tablero en específico, para los órdenes de 2 cifras y hacia adelante, cuando se reparten decenas. Entonces, esta partecita de aquí la vamos a obviar por ahora, ¿no? Como si no estuviese acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver que queremos repartir decenas. Pero como no podemos repartir las decenas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hicimos hace un momento, ¿no? Reagrupamos. ¿En cuánto? En unidades. 10 unidades. 3, 10 unidades. 10 unidades y 2, pues hacen 12. Entonces, como vamos a repartir nosotros unidades, entonces colocamos por aquí la U de unidades. Y empezamos nosotros pues a repartir, ¿no? A ver, igual uno por aquí, a cada uno. Y entonces nos preguntamos, a ver, ¿cuánto hemos repartido a cada grupo? Pues vemos que a cada grupo hemos repartido, pues, aquí hay una gestión de pregunta, ¿no? ¿Cuál es el todo? 12. ¿Cuál es el número de grupos? 4. ¿Cuántas unidades? Ojo aquí, unidades. Hemos repartido en cada grupo 3 unidades. Ah, y en total, 3 más 3 más 3 más 3, pues es 3, 6, 9 y 12. Hemos repartido 12. Y fíjense que esto también lo averiguamos así, multiplicando el 4 veces 3, 4 por 3 es 12, ¿no? Y aquí pues vemos las unidades y pues hemos hallado la respuesta. Entonces aquí, pues colocamos unidades porque lo que se repartió fueron unidades, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, si es que yo reparto 45 entre 3. Ahora 45 entre 3. Para ello voy a utilizar otro material que es la base de 10. Dejémoslo. En el caso de la base de 10, pues es más sencillo representar el 45. 4, 4 decenas. Aquí, las 4 decenas. Y las 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces observamos, ¿no? 45. El 45 lo vamos a dividir entre 3. 1, 2 y 3 grupos. Este grupo no lo voy a utilizar, el de acá. No lo voy a utilizar, solamente los 3 grupos. Empezamos a repartir, ahora relacionándolo con nuestro mapa simbólico. 4 decenas y 5 unidades. Empezamos repartiendo decenas, miren. Una decena por aquí, una decena aquí, y una decena en este otro grupo. 45 entre 3. Esta decena yo no puedo repartirla como decena. No hay forma. Para repartirlo tendría que tener una decena pues en cada grupo. Así que, como no voy a poder realizar ello, entonces lo que vamos a hacer es reagrupar. En vez de tener esta decena como decena, pues 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 unidades. Ahora sí, hemos reagrupado para tener un orden menor, pero que nos permita realizar este proceso de agrupar. Ahora, observamos qué es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Realizamos la agrupación, la repartición, uno cada uno. Primero es experiencia concreta.
Y después de haber, si este de reparto 2, pues también le corresponde 2 a cada grupo. Siempre es un reparto equitativo en este caso. Y al final, lo primero, como les conté, la experiencia concreta, que es lo que vemos, que luego de haber repartido el 45 entre 3 grupos, a cada grupo le corresponde la misma cantidad, que son 15, en este caso, una decena y 5 unidades. Esto es la experiencia concreta. Ahora vamos a ver la experiencia ya concreta, pero asociándolo con la parte simbólica. Entonces vamos a verlo nuevamente, ¿no? Es muy importante que los niños hayan visualizado primero la experiencia concreta. Ahora vamos a ver la parte concreta, pero con lo simbólico. A ver, ¿cuál es el todo? 45. Ya lo colocamos aquí, 45. ¿Entre cuántos grupos lo vamos a dividir? Entre 1, 2 y 3. 3 grupos. Ahora empezamos a repartir. ¿Qué empezamos a repartir primero? Las decenas. Así que por eso se encuentran aquí las decenas, miren. Repartimos una decena y una decena. ¿Cuántas decenas hemos repartido en cada grupo? Miren la gestión de preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el todo? Segunda pregunta, ¿en cuántos grupos lo vamos a repartir? Tercera pregunta, ¿cuántos elementos hay en cada grupo luego de haber realizado la primera repartición? Hay una decena, miren, una decena. ¿Y cuántas decenas hemos repartido en total? O sea, la primera pregunta es ¿cuántas decenas hay en cada grupo? 1. ¿Y cuántas hemos repartido en total? 1 más 1 más 1, 3. Y también esto lo puedo hallar multiplicando 1 por 3. Pregunta, ¿cuántas decenas nos quedan por repartir aquí? Una. Miren que eso también se puede hallar de forma simbólica. Si yo resto 4 menos 3 es a 1. O sea, encontramos esa relación. Pero no solamente te quedan una decena, sino te quedan 5 unidades. ¿Y qué son estas 5 unidades que hay aquí? Una decena y 5 unidades. Así que, más allá de decir baja este número, es que es lo que me falta repartir. Es la comprensión del proceso. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Que ya no podíamos repartir esta decena como decena, sino que nosotros pues lo vamos a reagrupar en 10 unidades. En vez de colocar esta decena, pues voy a reagruparlo en 10 unidades. Ahora tenemos 15 unidades que justamente se encuentran aquí, ¿no? Las 15 unidades. Repartimos uno en cada grupo, que fue el proceso que realicé en su momento. Sé que reparto 2, pues a todos le corresponde 2. Igual aquí seguimos repartiendo una unidad en cada grupo. Una unidad en cada grupo. Y ahora pues preguntamos, ¿no? ¿Cuántas unidades he repartido en cada grupo? En cada grupo, no el todo, sino en cada grupo, pues 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Así que coloco por aquí el 5. Y en total, ¿cuántas hemos repartido? 5 más 5 más 5, 15. O también 5 por 3 es 15. Y al final restamos y es lo que nos queda, ¿no? 15 entre 3 es igual a 15, ¿no? Y de resto nos queda nada por repartir, 0. Entonces, si bien es cierto que cuando estamos en segundo todavía no estamos explorando, pues, divisiones para 2, para 3 cifras, lo que sí es importante es que las relaciones se cumplen aquí. Una vez que el niño está preparado y conoce la estructura, pues no hay algo que lo limite en realidad. Por eso es que trabajamos mucho hasta el 10 y las nociones. Con las nociones se construye, pues, definitivamente todo a partir de ello. Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto las nociones y también las proyecciones hacia dónde vamos, ¿no? Con las multiplicaciones, hacia dónde vamos con las divisiones. Ahora vamos pues a trabajar unas actividades que pues quedan por poder reforzar en nuestro temario de contenidos y tienen que ver con la forma como nosotros vamos a realizar las adiciones y sustracciones con reagrupación. Esto es para conocer pues los recursos en general y poder trabajar luego, resolver luego los problemas PIVE sin ningún problema. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver. Aquí lo voy a buscar. Aquí está, les voy a presentar esta diapositiva. Pues bien, aquí solo reflexionando sobre lo que hemos trabajado hasta ahora, sobre el método Singapur, ¿qué podríamos decir? ¿No? Ya habiendo trabajado hasta pues, este tercer día sobre el método, pues, ¿qué es un método, como les comento, para desarrollar habilidades blandas? Ese es el objetivo.
Y las matemáticas para ellos son un medio, una herramienta, un vehículo para desarrollar esas habilidades blandas. Lo tienen muy claro, para que los niños trabajen en colaboración, para que desarrollen el pensamiento crítico y la creatividad. Y esto solo se logra cuando los niños comprenden las relaciones que ocurren. Es decir, un niño no podría estar, digamos que, creando su propia estructura multiplicativa si es que no comprende lo que es la multiplicación, ¿no? De la misma forma, no podría estar hablándome luego de fracciones si es que no comprende la construcción del concepto del número, porque pues es la base para poder luego abordar algo más profundo. Entonces es un método sin duda que nos ayuda para que nosotros como maestros utilicemos los principios que ya les había comentado y a través de los cuales pues creemos situaciones significativas que ayuden a que cada niño desarrolle su potencial. Tiene un enfoque en la resolución de problemas, el método Singapur. Sí, vemos que cada situación es un reto, ¿no? Es un reto, es un problema que se presenta a los niños. El maestro modela y a través de entregarle a los niños recursos materiales que les permitan a ellos comunicarse en el lenguaje de los niños, que es un lenguaje muy multisensorial, muy de explicar con materiales, de colaborar, de estar pues igual, ¿no? Aprendiendo entre ellos a través del uso de materiales, pues les ayuda muchísimo, ¿no? Es una resolución constante. Se da aquí lo que es el murmullo pedagógico muy eficiente, ¿no? De que siempre están los niños hablando de las matemáticas de sus juegos, pero pues con un sentido, ¿no? Muy bien guiados. Ya vimos acerca de los fundamentos. Ahora, profesor, yo he visto que en la práctica, pues a veces he visto que pasamos de lo simbólico a lo concreto, de lo pictórico a lo abstracto. Sí, es cierto, pero siempre va a haber aquí una regla general, por algo es un método. Cuando nosotros introducimos un nuevo concepto, vamos a empezar siempre de lo concreto. Vamos a dar ese salto hacia lo gráfico, que es nuestro puente, y finalmente a la formalización, que es lo simbólico, que no solamente es el símbolo, es cómo los niños nos cuentan. O sea, si un niño me está explicando que pues en la multiplicación no tiene 2 filas, profesor, y 3 columnas, eso es lo simbólico, el lenguaje que están utilizando, las relaciones que están encontrando, los patrones, eso es lo simbólico, además de la parte formal que es la representación, ¿no? De 2 por 3 o el 3 en el caso del ejemplo. Entonces, no descuidar esa parte de la abstracción que tienen los niños. Hemos visto que en general se utilizan siempre muchos materiales. Yo quizá ahora por el tiempo, a veces utilizo 2 para un ejemplo, a veces utilizo solamente 1, pero es por el tiempo del taller, que es muy breve. Sin embargo, se utiliza siempre la variabilidad matemática, la variabilidad perceptual, variar en cuanto a formas, a colores, a estructuras, en cuanto al lenguaje, siempre se da en todo el programa. Ahora vemos los principios, que los principios siempre se están aplicando, siempre estamos comunicando, gestión de preguntas, siempre se visualiza. El objetivo es encontrar el sentido numérico de las relaciones y patrones y por supuesto, no la reflexión de todo, que es esa gestión de preguntas. Siempre hay esa gestión de preguntas que es si nosotros encontramos la adecuada gestión de preguntas es a la vez un indicio de que nosotros estamos interiorizando el programa, o el método Singapur, que más allá de ser el método Singapur, pues representa la forma como aprendemos los seres humanos, específicamente más los niños, ¿no? Entonces tiene, por supuesto, un sustento en la psicopedagogía, en neurociencia cognitiva, y pues más allá del método Singapur es pues encontrar formas, métodos, caminos que nos ayuden a entender cómo nosotros los seres humanos aprendemos en cada etapa, y ello principalmente sería, ¿no? Comprender el sustento de estos principios. Es importante que nosotros también poco a poco en nuestras sesiones de clase, pues desde el enfoque del profesor, pues diferenciemos, ¿no? Lo que son los procedimientos, técnicas, métodos, estrategias. A veces los utilizamos como sinónimos, sin embargo son muy diferentes. Mientras más organizados tengamos nuestras herramientas de trabajo, nuestras heurísticas, pues va a ser mucho mejor y pues se va a dar ese ambiente para crear desde laboratorios, ¿no? De investigación en aula, desde pues organizarme yo mismo, ¿no? Cuáles son las técnicas que utilizo para enseñar matemáticas, para enseñar luego comunicación, los procedimientos. En general, un conjunto de procedimientos hacer una técnica, un conjunto de técnicas hacer un método. La estrategia es diferente, no tiene que ver con un conjunto de métodos, no tiene que ver con la metacognición, cómo yo planifico, ejecuto y evalúo lo que estoy haciendo y ser consciente a través del método. Pero si nos quedamos hasta el método, pues veremos que un procedimiento pues es un conjunto de acciones que realizo yo y que tienen un objetivo, ¿no? Cuando empezamos el primer día, pues siempre estaba yo, ¿no? 1 y 1 más hacen 2 y 1 más 3.
Entonces, ese es mi procedimiento. Tiene un orden y un objetivo. Es una acción que tiene un objetivo que los niños asocien esto pues, a un conjunto. Entonces, yo voy anotando. En el caso del número, pues aquí está un procedimiento, ¿no? Contar con los platos, por ejemplo, por aquí. Ya, si viene un procedimiento que es dibujar, representar, pues es diferente. Entonces, vemos que se trata de un procedimiento que se asocia, por ejemplo, a esta experiencia concreta. Los niños pueden representar en el plato los 3 cubos, sin embargo, ya es diferente. En este caso, pues tiene un conjunto de pasos que sería, pues, con el lápiz representar, dibujar, graficar sobre el cuaderno y la misma cantidad, con un objetivo muy claro, y pues super ese otro procedimiento. Si yo asocio este procedimiento concreto con el del dibujo y luego con un juego, por ejemplo, donde abstraemos, comunicamos lo que hemos realizado, pues ya estamos hablando de un conjunto de procedimientos que me van a hacer una técnica. Y un conjunto de técnicas pues van a ser un método. Un método se llama método no porque utilice todo de forma aleatoria, no porque diga hoy voy a empezar de repente por concreto, mañana por abstracto, ¿no? Si utilizo abstracto será porque antes ya he utilizado el enfoque CPA, entonces ya está claro el concepto, por eso es que yo parto ya de lo simbólico, pero es que cuando he comenzado sí he partido de la experiencia concreta, lo pictórico y lo abstracto, ¿no? Por eso es un método, porque tiene un conjunto de técnicas ordenadas, organizadas, que han sido validadas científicamente y que pues la evidencia es que si lo utilizamos de esa forma nos va a dar muy buenos resultados. El método Singapur se adapta muy fácilmente a muchos currículos latinoamericanos. Quizá en lo que no coincida tanto es en la cantidad de temas. En el método Singapur se abordan pocos temas comparado con muchos libros, por ejemplo, del Perú, que es un libro también que hemos estudiado aquí. Sin embargo, vemos que al final les da muy buenos resultados el abarcar poco y pues esos pocos temas pues los profundiza mucho y se comprende ya lo demás. Quienes hayan visto, por ejemplo, los libros de método Singapur secundaria, verán que son libros que contienen contenido incluso pues que ya se lleva a nivel universitario, ¿no? Y esto es sorprendente porque, como les comenté, en primer año, primer grado hasta el medio año, en el mismo Singapur solamente los números del 1 hasta el 10. Parecería una desventaja, parecería más incluso que no lleven el nivel inicial de forma oficial, sin embargo vemos que no es así, que más bien profundizar les beneficia mucho a los estudiantes. Ahora, antes de empezar, también abordar, utilizando la base 10, que también nos va a ayudar muchísimo en nuestras exploraciones, es importante que también pues hayamos trabajado con nuestro tablero de 2 órdenes, de unidades y escenas, y que lo conozcamos muy bien para realizar algunas agrupaciones. Así que primero vamos a utilizar nuestro tablero, pero aquí desde ya aprovecho esta imagen para poder reflexionar sobre el uso de estos metaplanos, que también se los vamos a brindar el día de hoy a través del grupo del WhatsApp, en formato A4, para que puedan utilizarlo en A4, es decir, en este formato, ¿no? Con una mica y les va a dar muy buenos resultados también. Lo ideal sería pues que lo tengan en Super A3, porque se dan cuenta que miren que tiene justo el tamaño con el material concreto, igual con los cubos, pero los recursos que tengamos siempre van a sumar igual en cuanto a nos ayuden en la interacción de las matemáticas con los niños. Aquí de resaltar que hay esta parte del tablero es para el uso de materiales y aquí es para el uso de la representación de la simbolización. Empezaremos por nuestro tablero de 2 órdenes y que solamente tiene esta partecita de acá, ¿no? Y luego ya nos proyectamos para el de 3 órdenes que tiene pues 3, en este caso 3 órdenes y aquí para poder componer y descomponer. Entonces pues voy a compartir por aquí la vista cenital. Bueno, aquí tengo mi tablero de 2 órdenes, el de unidades y escenas, aquí lo vemos con detalle. Unidades, decenas, unidades y decenas. Y aquí es el tablero más pequeñito, que es el de las unidades y decenas, pero es el tablero de los símbolos. Este es el tablero de material concreto, o el tablero de los pictóricos. Ahora vamos a ver cómo trabajamos las 3 formas de representar. Y aquí me doy cuenta que el policubo, en su estructura, me ha sido de mucha utilidad para yo poder estructurar, incluso la rejilla de 10, estructurar de 10 en 10. Entonces, el hecho de haber construido con mis propias manos
mi grupo de 10, mi decena, pues ha sido muy valioso. Sin embargo, cuando yo quiero ya trabajar adiciones, por ejemplo, y sobre todo, ¿no? Poco a poco consolidar, el construir, por ejemplo, aquí el 33, o a partir de 2 unidades, el hecho de gastar un poco de tiempo en construir los grupos de 10, pues como que ya no me va a ser tanto de utilidad, me va a ser más práctico disponer de un material, en este caso que es el material, la base 10, ¿no? Para poder representar. Les voy a mostrar por aquí también los cubitos de las unidades. A ver, un momento, por favor. Entonces aquí vamos a representar ya nosotros pues una cantidad, por ejemplo el 34. El 34. Ya les había comentado cómo vamos a construir los números hasta el... Podemos nosotros utilizar un dado, ujú, con un dado, por ejemplo, que puede ser un dado así numérico, un dado de puntos. Entonces yo puedo lanzar el dado, imagínense que me toca el 14, entonces lo represento, ¿no? Tiene 4 unidades y una decena, pues aquí también representamos el 14, por ejemplo. Una decena y 4 unidades. También podemos realizar juegos donde nosotros vamos construyendo poco a poco los números, ¿no? Y ya les había comentado con carrera al 10, por ejemplo, lanzaba el primer dado, me tocaba 6, colocaba por aquí, pues, las 6 unidades, ¿sí? Las 6 unidades, representamos por aquí el 6, que es en la parte de los símbolos, lanzaba nuevamente mi dado, me tocaba 3, pues ya empezaba a agregarle 3 más, ya veía que no eran 9, solamente los que ya tengo en mis unidades, sino pues que ha cambiado, ahora son 9, lanza una vez más el dado, me tocaba un 6, entonces pues les agregamos 6 unidades más, les agregamos 6 unidades más. Por aquí agrego 6. Entonces, yo veía que aquí podía estructurar, tenía 9 y uno más, pues ya tenía aquí un grupo de 10, que es a la vez una decena. Tenemos una decena por aquí. Entonces, agrupamos como una decena. Una decena y 5 unidades. Al tener una decena y 5 unidades, pues esta decena pues lo voy a llevar hacia acá, ¿no? Entonces, representamos un nuevo número, que tenemos 5 unidades y una decena, que es el 15. De esta forma podemos seguir jugando hasta representar pues diferentes cantidades. Por ejemplo, el 34, que es con el que comenzamos esta representación. Esta es mi experiencia, la que viene a ser la experiencia concreta. La experiencia concreta con los materiales y asocio con la parte simbólica. Entonces vemos, ¿qué vemos aquí? Pues ya nuestra CPA es más bien interactivo. A veces de lo concreto hacia lo abstracto, que es nuestro camino en este caso, a otras veces de lo pictórico hacia lo abstracto, de lo pictórico hacia lo concreto, y pues también los caminos opuestos. El CPA de mucha interactividad. Ahora también podemos realizar este juego, miren. Lanzo por aquí, lanzo 2 dados. El primero me representa las decenas. Aquí, 2 decenas. Y el segundo me representa las unidades. 2 decenas, 2 unidades. Entonces representamos aquí las 2 decenas y 6 unidades. Y por aquí con pictórico, 2 decenas y 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, es el proceso pictórico. Es importante, pues es importantísimo, porque es el puente que existe entre lo concreto y lo abstracto, lo pictórico. Entonces también, como recurso, me va a ayudar muchísimo para poder trabajar ello. Entonces, muy útil también, pues este juego, ¿no? De lo concreto, de lo pictórico, representamos también dibujos y pues el símbolo.
Ahora aquí nosotros podemos representar las adiciones. Por ejemplo, yo voy a sumar de lo simbólico a lo concreto. Represento por aquí el 25 y le voy a sumar un 13. Entonces, miren, 25 más 13. 25 más 13, representamos el primer número, la primera parte, que es 25, tiene 2 decenas y tiene 5 unidades. 2 decenas con 5 unidades. El segundo número, 13, tiene una decena con 3 unidades. Lo importante de utilizar este metaplano es que me permite visualizar, ya no solamente 25 es un 2 y 5, 1 y 3, sino 2 decenas con 5 unidades, que lo estoy viendo aquí, yo mismo lo estoy construyendo, una decena con 3 unidades. Como un juego, a veces con los niños, para pues, que puedan comunicarnos bien las estructuras de las matemáticas, pues les pregunto, a ver, ¿cómo puedo representar el número 25? Les digo, profesor, un 2 y un 5. Ah, ya les digo, ¿no? Un 2 y un 5. Entonces, así, un 2 y un 5. Me dicen, no, profesor, está al revés. Ah, entonces debe ser, pues, así, ¿no? El 2 y el 5. Y pues en realidad es como un juego, ¿no? Pero más allá, lo que nosotros esperamos que nuestros niños nos digan del 25 y respondan matemáticamente, al igual que cuando nos contaban por qué los números se ordenan así, es que nos diga, profesor, son 2 decenas y 5 unidades. Ah, pues 2 decenas y 5 unidades, ¿verdad? Entonces, pues dice, ahí sí está la estructura y no hay ninguna duda. Y esto precisamente se aprende aquí, ¿no? Por eso es la importancia de poder representar con materiales. A ver, vamos, 5 y 3. Material concreto primero. 5 unidades y 3 unidades, ¿qué me dan? Me dan 8, pero dígame el apellido. 8 unidades, profesor. 2 decenas y una decena me dan 3. ¿Pero 3 qué? 3 decenas, profesor. Entonces tenemos una adición, la suma de 25 más 13 es 38, que son 3 decenas y 8 unidades en los respectivos órdenes, ¿no? Y en general, pues que contamos un total de 38 unidades. Entonces, súper. Ahora vamos a realizar una representación de, pues, una adición sin, reagrupando, mejor dicho. Para ello dejamos libre nuevamente nuestro metaplano de 2 órdenes. Y vamos a representar por aquí el 37 más, pues, el 16. 37 más 16. Representamos nuestro primer número que tiene 3 decenas. Por aquí represento las 3 decenas. Las 7 unidades, que tiene el 37 en su orden de unidades, ¿sí? Aquí siempre, obviamente, si vemos el todo son 37 unidades, pero estamos dentro de un sistema de base 10, sistema numérico decimal, donde hablamos de un orden. El 37 solamente existe como 37, es decir, como 3 y 7, solo sí, y solo sí, sí, tiene una estructura donde hay 3 decenas y 7 unidades. Entonces, en el orden de unidades, ¿cuántas contamos? 7. En el orden de decenas, ¿cuántas decenas hay? 3. ¿No? Y en total, por ejemplo, si lo descomponemos y vemos el valor real en unidades de cada orden, pues yo diría que aquí hay 7 y aquí hay 30. Sería el valor real. Que es importante también que lo hagamos. Pero ahora, como estamos en las adiciones, pues ya. 37. El segundo número tiene 6 unidades. En el orden de unidades, vamos a representar las 6 unidades por aquí. 6. Y tiene una decena. Entonces, estructuramos la decena. Representamos la decena. La fiesta del 10, aquí tenemos 7. Como hemos trabajado, se dan cuenta que hemos trabajado muchísimo. O sea, siempre tenemos que partir que lo que estamos haciendo ahora es porque hemos trabajado ya con nuestras estrategias. Recordamos las estrategias agrupando, formando grupos de 10, luego agrupando en decenas de unidades. Tenemos los recursos. En este caso sería mucho más sencillo agrupando para formar un grupo de 10. ¿Cuál está más cerca para formar un 10? 7. Entonces el 7 le voy a agregar una parte del 6, ya mentalmente. Entonces formo por aquí un grupo de 10 y 3 unidades. Entonces, como es un grupo de 10, pues es una fiesta del 10, ¿verdad? Lo agrupo y lo convierto en, miren. Entonces aquí, ¿qué observamos? 7 más 6 es 13, 3 unidades hace un momento. Pero ¿qué ha pasado? Lo he estructurado y me han quedado 3 unidades y una decena. Esta decena la voy a agrupar con las decenas. Entonces este 1 que se encuentra aquí, pues se va con las decenas.
Tenemos 3 unidades, aquí tenemos 3 decenas y una decena, 4, y aquí una que acabamos de agrupar es 5. Mira, y 3 y una es 4 y una que llevamos aquí 5. Entonces, tenemos 3 unidades y 5 decenas. Su valor real es 3 y por aquí 50, ¿no? 5 decenas. También para tenerlo en cuenta, ¿no? Y hemos resuelto nuestra primera adición reagrupando. Reagrupando. Y eso también, por supuesto, lo puedo representar de forma pictórica, ¿no? También, imagínense, las 3 decenas, solo aquí muy rápido, las 3 decenas, lo puedo hacer por puntos incluso, ¿no? Las 3 decenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aquí 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí veo que le faltan 7 para hacer 10, le faltan 3, a ver, 1, 2, 3, por aquí, 1, 2 y 3. Entonces aquí yo ya tengo mi decena, y como tengo mi decena, pues miren, ¿no? Entonces aquí está mi decena, pero esta decena yo la voy a llevar por aquí, voy a agrupar, entonces me queda por aquí mi decena más. Contamos 3, 4, 5, 5 decenas y por aquí 3 unidades. También es otra forma de poder representar de forma pictórica. Recordemos que lo pictórico es el puente entre lo concreto y lo abstracto, así que nos va a ayudar siempre, siempre en nuestras reflexiones. A ver, un momentito voy a prender, conectar el cable de nuestra cámara para que pueda durarnos un poquito más. Está bien, muchas gracias. Entonces, lo que estamos viendo nosotros en nuestras representaciones, en nuestro metaplano, nuestra plantilla, es cómo los números vamos asociando la experiencia concreta a la experiencia simbólica. Vimos situaciones donde realizamos adiciones sin reagrupación, con reagrupación, y pues ahora también vamos a ver la sustracción. Igual, ¿no? Vemos que en nuestro tablero, claro, hemos trabajado con el de 2 órdenes, tiene esta parte más grande es para la experiencia concreta y la experiencia simbólica. La experiencia concreta, corrección, y la experiencia pictórica. Y aquí es para la experiencia, la representación simbólica, ¿no? Y recordemos que lo abstracto, lo simbólico, es también nuestro lenguaje, principalmente, nuestro lenguaje verbal. Bueno, entonces continuamos con nuestra exploración en nuestra mesa de exploración. Bueno, estas adiciones que también hace un momento resolvimos, por ejemplo, ¿no? El 23 más 16, 23 más 16, también podemos utilizar la estrategia de nuestros números conectados, ¿no? Por ejemplo, que este 23 lo voy a agrupar como decenas de unidades. 20 unidades o 2 decenas y 3 unidades. Aquí también como una decena y 3 unidades. Unidades con unidades, decenas con decenas, 3 decenas, unidades con unidades, pues unidades. Y miren, o sea, en esta agrupación, decenas con decenas y pues cómo jugamos. O sea, los números conectados también es nuestra estrategia para poder resolver estos retos. Obviamente esto tiene ya un objetivo de los números conectados, es nuestra estrategia para poder resolver. En cambio aquí el objetivo que se busca pues es ya asociar lo que hemos aprendido, lo que hemos relacionado con los números conectados hacia lo formal, ¿no? Importante. Vamos a realizar una sustracción. 53 menos 21 va a ser nuestra primera sustracción sin reagrupación. Aquí el signo de la sustracción. Representamos el 53. Tiene 5 decenas. 1, 2, 3, 4 y 5 decenas en el orden de decenas y 3 unidades. Así que representamos las 3 unidades. Aquí está, las 3 unidades. Ahora, nosotros de los números conectados hemos aprendido algo. Aquí, un paréntesis. Que siempre cuando queremos nosotros cuando queremos hallar el todo, recordemos un número muy pequeñito, el 5,
conocíamos el todo y una de las partes, que era el 3, por ejemplo, y esta parte no lo conocíamos, al todo le quitábamos la parte que conocíamos y hallábamos esa parte que no conocíamos. Ujú. Entonces, esta parte que yo le voy a quitar se encuentra dentro del todo. Dentro del todo. Es lo que hemos aprendido con el material concreto. Aquí no se visualiza con lo simbólico, pero en el material concreto sí se visualiza, ¿no? Que al todo le quitamos la parte que conocíamos. Entonces, lo mismo va a ocurrir aquí también, ya con esta representación que sigue siendo material concreto, pero son de dos órdenes. Entonces, no es que vamos a representar el 21, sino que el 21 se encuentra dentro de este todo que es 53. Entonces, cómo los niños interpretan es así. El todo es 53 y este 21 es la parte que conozco. Voy a quitarle. Entonces empezamos. A las 3 unidades que tengo aquí, 5 decenas, a las 3 unidades le quito 1. Ya está. ¿Nos queda cuánto? Nos quedan 2. Y esto es igual que 3 menos 1 es 2. Pero dígame el apellido, 2 unidades. Excelente. Esa es la razón principal de usar este tablero. 5 decenas menos 2, le quitamos 2, nos quedan 3. ¿Pero 3 qué? 3 decenas. Ah, por supuesto. Entonces sí, estamos muy cerca. 3 decenas y 2 unidades. Pues esa es la respuesta de la pues, adición sin reagrupación. Ahora, vamos a representar una adición reagrupando. Vamos a ver, lo interesante es que todo lo que hemos trabajado y que ocurre, ¿no? Desde que hemos construido una noción de decena, desde que hemos trabajado bien con diversos juegos en este tablero, y lo hemos aprendido aquí cómo se agrupa, se reagrupa, pues ocurre lo mismo en el tercer orden. O sea, ya ni preocuparse, profesor, ¿y cómo trabajo hasta la unidad de 1000, hasta la decena de 1000? O sea, claro, no llegamos hasta la decena de 1000, ¿verdad? Pero es lo mismo, o sea, no cambia nada, nada cambia. No cambia nada más que un orden más, pero la acción sigue siendo la misma. Aquí, el 38 menos 19. 38 menos 19. El signo de sustracción y vamos a explorar nuevamente. Representamos este número, el todo, que tiene 8 unidades, en el orden de unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Representamos las decenas, son 3 decenas. Y de este todo le vamos a quitar pues esta parte que conocemos que es 19, que tiene 9 unidades y una decena. Empezamos por las 9 unidades. Quitamos. Reflexión, ¿no? Tenemos 8, le vamos a quitar 9, ¿no? No va a ser posible. No va a ser posible pues quitarle. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues podemos hacer que haya más unidades. Y como nosotros hemos construido estos números y por eso es la importancia de tener una actividad previa, porque no es que de la nada aparecieron estos números aquí, sino que los hemos construido primero en la mesa libre, ¿sí? Sin tablero, construyendo carrera al 10, por ejemplo. Hemos jugado carrera al 0, que es el proceso opuesto. A partir de 10, lanzamos el dado y le vamos quitando tantos puntitos, tantos cubos como puntitos me salen. Si me sale 1, pues quitaré 1. Si me salen 3, quitaré 3. Así hasta el 0. O sea, tenemos actividades previas. Luego hemos trabajado representando número por número. El 38, el 15, el 50. Hemos agrupado los números de unidades y los hemos convertido hasta números de dos órdenes. O sea, hay un saber previo, hay mucho saber previo. Entonces, pues, yo como sé que necesito más unidades, pues como he construido las decenas, pues la puedo deconstruir. Como las he agrupado, las puedo reagrupar. Entonces, en vez de tener aquí, para lograrla, tener unidades, más unidades, pues voy a, de estas decenas, colocar aquí una decena, pero lo voy a reagrupar en unidades. ¿En cuántas unidades? Pues yo sé que son en 10. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues miren lo que ha sucedido. Teníamos hace un momento 3 decenas. ¿Y ahora cuántas tenemos decenas ahora en nuestro tablero? Aquí. 2 decenas. Así que, bueno, un poquito más abajito voy a colocar aquí. Tenemos 2 decenas. Ya está. Hace un momento teníamos 8 unidades. Ahora, ¿cuántas unidades tenemos? Aquí están, había 8 y aquí tenemos un grupo de 10. Entonces, 18, tenemos 18 unidades, miren, 18 unidades y 2 decenas. Entonces,
Vemos la representación concreta con la simbólica. Ahora aquí podemos quitar 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me voy a llevar 9, le voy a quitar este 18, 18, 9. ¿Y cuántos me quedan? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Me quedan 9. Es lo que voy a colocar aquí. Tengo 2 decenas. ¿Cómo así? Porque tenemos 3, reagrupamos una, nos quedan 2. 2 decenas. A las 2 decenas le voy a quitar 1. Y me quedan una decena. Entonces, súper la forma como estamos estructurando, ¿no? Nos queda un número que es el 19. 9 unidades y una decena. Valor real, 9. Aquí, valor real, 10. 10 y 9. 19. Vamos a ver otro ejemplo más. Por aquí, el 54 menos el 36, por ejemplo. Aquí, 54 menos 36, igual. Representamos nuestro primer número, que tiene 4 unidades. En el orden de unidades tiene 5 decenas. Vamos a ver, presentaremos las 5 decenas. Es el todo. 5 decenas y 4 unidades. Le vamos a quitar 36. ¿No? De plano ya vemos que no se puede quitarle a estas 4 unidades, le podemos quitar 6. Así que vamos a reagrupar. Así como hemos agrupado una decena, reagrupamos y tenemos 10 unidades. 10 unidades. ¿Cuál es la acción que realicé? Que teníamos 5 decenas. Reagrupamos una, miren. Ya no tenemos 5 decenas, tenemos 4. Aquí tenemos 4 unidades. Ahora tenemos 14 unidades, que es lo que yo he reagrupado aquí. 14 unidades. Y pues a 14 yo puedo quitarle 6. Con mi estrategia que he aprendido yo, hace muchas clases, digamos, ¿no? En aula, pero ahora en mi clase número 2, pues 14 le voy a quitar 6. Empezaré por las unidades, ¿no? Y aquí se ve pues también cómo los niños están organizados. Entonces así uno puede verlo en tiempo real, ¿no? Si el niño empieza a quitar acá, y pues tiene dificultad, pues no, me regreso a una clase donde pues los niños van a ver que empezamos por las unidades. Quitamos 4 y luego quito 2. Aquí nos quedan 8. Aquí nos quedan 4 decenas. Le vamos a quitar 3. 1, 2 y 3. Nos queda tan solo una. Y pues aquí vemos pues el sentido, ¿no? Valor real, pues 8 unidades, 8 unidades. Una decena pues son 10, ¿no? 18 y así 8. Aquí está. Quiero reforzar, pues aquí diré, ¿no? Una decena igual a 10 unidades. Y aquí, ¿no? También no tengo 8 unidades. En total tengo 18 unidades. Ya está. Ahora aquí hay un juego muy importante. Em, Tal cual como nosotros hemos construido los números con carrera al 10, pues podemos nosotros también realizar lo mismo con los otros órdenes, que es lo que yo les comentaba, que es, una vez que lo comprendamos es muy sencillo ya. Tal cual como yo he estado construyendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces los niños pues se agrupan y tienen su primera decena. Y jugamos, ¿no? A ver, ¿quién puede obtener sus primeras 5 decenas? ¿No? Y cada niño con sus dados, ¿no? Y ya tenemos 2 decenas, 3 decenas, 4 decenas, 5 decenas. Súper. Y podemos seguir jugando luego, ¿no? A ver, ¿quién llega a sus primeras 10 decenas, ¿no? Y así los niños pueden llegar a sus 10 decenas. O también un juego más sencillo es que ya una vez que se haya comprendido las decenas, que se haya comprendido las decenas y su significado, pues jugamos, ¿no? A ver, lanzamos el dado o la carta que elijamos y cada puntito ya no me representa una unidad, sino me representa una decena. Así, si te sale 4, pues son 4 decenas. ¿Es correcto? Entonces, por eso es bueno en el método Singapur se recomienda que no decir esto es 1,
sino esto me representa una unidad. Esto me representa una decena. Luego esto puede ser incluso una unidad luego, o la mitad de algo. ¿Mm? Ahora, cada punto me representa una decena. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3 y 4. Lanzo nuevamente y me tocan 3, por ejemplo. Tengo 4 decenas. 5, a ver, le vamos a agregar 3 a estas 4. Tenemos 4 por aquí. Le agregamos 3, 5, 6 y 7, ¿qué? Decenas. Lanzo nuevamente y me salen 4 más. Entonces, vamos a estas 7 a agregarle 4. Tengo 7. 8, 9 y 10. Profesor, 10. Cada vez que tenemos 10, pues se realiza en matemáticas la fiesta del 10. La fiesta del 10 es que pues algo interesante ocurre. En este caso tenemos 10 decenas, nos queda aquí una decena, pero no podemos agregar una más, sino que vamos a formar aquí un nuevo orden que es una centena. Una centena. ¿Y una centena qué es? Pues es un grupo de 10, pero 10 unidades no, son un grupo de 10 decenas. Entonces aquí tenemos una decena. Y podemos seguir jugando, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos, te quedó una decena, una centena representada y una decena te queda una. Le agregamos 2 más. Lanzamos una vez más, te ha tocado 6. A ver, estas 3 le vas a agregar 6. Le agregamos pues 3 más 3. 3 más 6 son 9. Le vas a agregar 3 más. Pero mira, acá tienes 9 ya. 9 y una más, pues se forma otra centena, hemos representado. 2 centenas y 2 unidades. Y aún no estoy trabajando, nuevamente les comento, en el tablero. ¿Sí? O sea, no estoy trabajando todavía en el tablero. Primero que se comprenda. A ver, vamos a describir este número, ¿no? A ver cuántas centenas tiene, 2 centenas y 2 decenas, ¿no? Entonces, como un ciento, también puedo decir un ciento, 200, y 10 y 20, 220. Vamos aquí, desde aquí vamos etiquetando todo. ¿Mm? Entonces, muy importante. Entonces, estos juegos previos son los que recomiendo antes de comenzar el trabajo con la tabla, el tablero de 3 órdenes. Luego, pues vamos a ver aquí algunas actividades en nuestras diapositivas. Así, vamos a ver, por ejemplo, pues la importancia de poder representar. Vamos a representarlo en nuestro tablero. Solamente aquí algunas anotaciones muy importantes para poder mencionarlas. Que en este tablero se representan aquí los símbolos. Oh, miren aquí. Es importante representar, sí, los símbolos, el valor, por ejemplo, de grupos. Aquí hay algo muy interesante, que es que los niños reconozcan cada una de estas unidades como conjuntos. Y esto también es un trabajo previo que viene pues desde primer grado, desde inicial, cuando trabajamos del todo. Por ejemplo, ¿cuánto es el todo? Es 5. En multiplicación, ¿cuánto es el todo? Es 8. En división, ¿no? ¿Cuál es su todo? Es 15. Al decir todo, nosotros estamos hablando de un conjunto. Entonces, es cierto que aquí, por ejemplo, encuentro 1, 2, 3 conjuntos de 3 unidades. Aquí encuentro 4 conjuntos que yo le llamo, lo explícito es decir 4 decenas, pero aquí lo implícito son 4 conjuntos de 10. 4 conjuntos de 10. En vez de yo decir eso, pues generalmente utilizamos la palabra más sencilla, ¿no? 4 decenas. Pero ¿qué es lo que está oculto ahí? El decir decena es un grupo de 10. Y antes, por eso habíamos trabajado torre de 10, tren de 10, grupo de 10. 4 grupos de 10. Entonces, por eso es cuando yo coloco el valor real van a ser 40, ¿no? Y se comprende porque se ha construido. Igual aquí un grupo que le llama una centena, pero será un grupo de 100. Y es pues lo que se coloca aquí. Por eso es bueno trabajar siempre también la representación con el valor real. Igual las representaciones que yo realizo aquí, pues yo las puedo componer. Como las he compuesto aquí, construido, pues también lo puedes componer. El valor real, ¿no? Una centena sin unidades, 30, composición de 5 unidades. Como hemos construido, pues de uno en uno, ¿no? Una decena, pues me representa a 10 decenas, pues una centena. Y las adiciones, ¿no? También.
Es lo mismo, en general es lo mismo. No ha cambiado, solamente voy a hacer algunas actividades que son pertinentes que nos van a ayudar a visibilizar algunos puntos que son aquí cruciales. Pero vamos a ver que la esencia es la misma. Bueno, vamos a comenzar. Ujú. Aquí tengo nuestro tablero de 3 órdenes, aquí como lo vemos aquí. Y pues aquí, profesor, aquí puedo jugar igual el juego de formar unidades luego de escenas. Sí lo podemos hacer, si lo creen pertinente lo hacen. Ahora, en la práctica, pues ha tenido mucho sentido este juego cuando hemos trabajado con 2 órdenes, ¿no? Porque ha requerido un tiempo, si se han dado cuenta, todo. Sin embargo, aquí, bueno, por un lado, nos tomaría algún tiempo, si es necesario, lo hacemos, pero si tenemos un objetivo aquí muy claro, ya digamos que se ha trabajado previamente, si es la primera vez y mi niño va a utilizar el método de segundo grado, entonces pues sí, yo sí lo recomiendo. Pero si hemos trabajado desde primer grado, entonces ya no sería necesario, ¿no? De hecho, les mostré un trabajo sin el tablero, o sea, digamos que a tabla limpia, ¿no? Entonces, precisamente para darse cuenta de esos detalles. Ahora, lo que yo sí les recomiendo aquí es cuando representemos, por ejemplo, aquí una cantidad, em, lo que vamos a hacer nosotros es tener en cuenta o hacer que los niños observen todos los cambios que ocurren dentro de ese tablero. O sea, que sean conscientes de ello. Ya lo saben, de por sí se ha trabajado, pero, por ejemplo, podemos trabajar esta actividad. ¿Qué número tenemos aquí? Vamos a organizar nuestro número. Tiene en el orden de unidades una unidad. Coloco aquí. En el orden de decenas, pues 2 decenas. Y por aquí una centena. 121. Ya está. Igual. Ahora, ¿qué pasa si este número nosotros le agregamos una unidad? Le agregamos una unidad. ¿En qué se convierte? Y vamos a colocar aquí debajo, pues el número ahora, ¿no? A ver, ¿qué ha cambiado? A ver, ¿cuántas unidades tiene? Este es el número original. 2 unidades, 2 decenas y una centena. Gestión de preguntas. A ver, ¿ha cambiado el número de centenas? ¿Cuántas había antes? Una. ¿Y ahora? Una. El número de decenas sigue siendo la misma. ¿Y el número de unidades ha cambiado? Pues si teníamos una, ahora tenemos 2. Muy importante. Igual que agregar, igual podemos hacer un ejemplo con quitar una unidad. Muy importante. Ahí quedó nuestro primer ejemplo. Esta es nuestra primera experiencia. Luego, le agregamos una decena al número original. Representamos el nuevo número aquí abajo. Una unidad tiene 1, 2, 3 decenas y una centena. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado las centenas? No. ¿Cambiaron las unidades? ¿En el orden de unidades? No. Las decenas sí. Hay 3, habían 2. Muy importante. Genial. Porque nuestro niño, ahí lo que nuestro niño está haciendo es observando que, mira, puede cambiar en cada orden la unidad y no necesariamente cambia las decenas. Puede cambiar las decenas y no necesariamente están cambiando las centenas. Entonces, esa es la reflexión. No significa que nunca va a cambiar, pero primero que se dé cuenta que puede cambiar en algunos casos, ¿no? Y en otros casos no cambian necesariamente todos los órdenes. Vamos igual, agregamos una centena y representamos, ¿no? Hay una unidad, en el orden de unidades, 2 decenas y por aquí 2 centenas. Preguntamos, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Han cambiado las centenas. ¿Por qué cambiaron? ¿En cuánto cambiaron en una? Ya está, listo. Igual, el mismo proceso, quitándole uno. Esta actividad, ¿por qué es importante, profesor? Porque nos ayuda a visibilizar los cambios que ocurren en los distintos órdenes, porque pues hacia ahí es donde vamos, ¿no? Ahora, realizamos una representación de una adición en nuestro tablero. Represento por aquí el, ciento, el 105, miren, 105 en las unidades. Veo que tiene 5 unidades en el orden de unidades.
veo en las decenas, pues no hay ninguna decena estructurada, agrupada en el orden. Obviamente, si cuento las decenas en general como un todo, veré que hay 10. Como profesor, pues reagrúpelas y tienes 10. Pero como decenas, pero como centenas, pues hay una centena, ¿no? Y hay 0 en el orden de decenas. Muy bien. Le vamos a sumar una cantidad. Sumar 215. 215. 215 pues tiene 5 unidades, en el orden de unidades. Aquí están las 5 unidades. Tiene una decena, aquí está, y 2 centenas. Así que vamos a representar las 2 centenas. Representamos aquí una centena y 2 centenas. Muy bien. Empezamos a representar, a realizar la agrupación, simple expresión material concreto, 5 unidades más 5 unidades, pues son 10 unidades, 10 unidades, pues me hacen una decena. No me queda ninguna duda por aquí, que les he agrupado y tengo una decena. Entonces, pues, llevamos la decena con las decenas. Miren aquí mismo, si yo coloco las 10 unidades al principio, pues veo que me quedan 0 unidades en el orden de unidades, y este 1, pues, lo llevo con las decenas. Aquí, una decena y una decena, pues son 2 decenas, y que es lo que también encuentro aquí, ¿no? Una, y la que he agrupado, pues hacen 2. Y por aquí una centena representada con 2 más, pues hacen 3. 320. El valor aquí real, vamos a descomponer 300 unidades y 20 unidades por aquí. 2 decenas. Entonces, súper, nos da la oportunidad de poder realizar adiciones reagrupando, y esto es muy interesante, ¿no? En nuestra estructura. Vamos a ver ahora una sustracción con reagrupación. Una sustracción con reagrupación. $324 menos 132, por ejemplo. 132. Realizamos nuestra sustracción, representamos el todo. El número es 324, tiene 4 unidades, tiene 2 decenas, tiene 3 centenas, y le vamos a quitar, pues, 132, que son, por un lado, 2. A las 4 unidades le quitamos 2 unidades, pues aquí es muy práctico. 4 menos 2 hacen 2. ¿2 qué? Unidades. A las 2 decenas le voy a quitar 3 decenas. Uy, no voy a poder. Así que necesito más decenas, así que voy a reagrupar. Voy a reagrupar. Coloco aquí una decena. Y al hacer esto, aquí yo les recomiendo, y quizá por el tiempo, acelero en esta parte, sin embargo, siempre que hagan esto. Antes de estar asociando, porque yo ahora estoy asociando lo concreto con lo simbólico, es que solamente observen aquí, es decir, sin relacionar, digamos, sin enfocarme ahorita en el símbolo. Primero que los niños lo hagan solamente con material. O sea, claro, viene el símbolo, pero sin esta parte de estar agrupando, solamente con el símbolo, ¿no? 4, le quitamos 2, aquí voy a reagrupar y que se centren en lo que ocurre, aquí nada más. Ya luego, cuando he trabajado esta misma actividad lo llevamos a asociar, en ese orden, en ese orden. Pero ahora yo estoy haciendo ya la segunda parte, ¿no? Por el tiempo de la asociación. Pero siempre que exploren primero esta parte. Sí con el símbolo, pero sin preocuparse en la respuesta. Luego recién formalizan la respuesta ya en la segunda etapa. Bueno, vamos. A los 4 unidades aquí, le quité 2 unidades, ¿no? 4 unidades le quito 2, me quedan 2 unidades. Aquí está. A las 2 decenas le voy a yo quitar 3 decenas, no puedo, así que voy a reagrupar esta decena. Como he reagrupado, miren que aquí tenía 3 centenas representadas y ahora me quedan 2, así que aquí voy a colocar lo que ha pasado. Voy a colocar lo que ha pasado aquí. Ya no me quedan 3 centenas, me quedan 2. Aquí, hace un momento tenía 2 decenas, pero ahora yo veo que ya no voy a tener 2. Ahora tengo, si lo reagrupo, tengo 12 decenas. Miren, aquí 3, pues 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos un total de 10 y 2, tenemos 12 decenas. Aquí están las 12 decenas. 12 decenas. Y le voy a quitar 3. Empiezo por las unidades de decenas, 2 por aquí y una, pues he quitado 3.
Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual, 12 menos 3 hacen 9. Es lo que hay aquí. 2 centenas menos 1, queda una centena. Y miren qué interesante, acabamos nosotros de explorar esta relación que ocurre. Entonces, pues súper, vemos que podemos trabajar las adiciones, en reagrupar, reagrupando también. El objetivo de estas actividades es también, por un lado, formalizar, porque esta suma, si lo vemos así de por sí, pues ya sería como que una compresión instrumental. Sin embargo, si vemos que se representa con material, pues estamos relacionando, ¿no? Y ese es el valor agregado que se le da. Luego vemos que estas adiciones que realizamos aquí, pues también las podemos nosotros resolver con los números conectados. Por ejemplo, aquí 3 unidades más 146. Yo les pregunto a los niños, ¿no? A ver, al, al 146, que es el número más grande, ¿qué le vamos a sumar? 3 unidades, 3 decenas, 3 centenas. 3 unidades. Entonces el 146 yo lo voy a descomponer entre como 6 y 140. ¿Por qué 6? Porque 6 son unidades y unidades con unidades las puedo sumar. ¿Cómo he aprendido a eso? Pues eso es que ya he trabajado aquí en mi tablero, ¿no? Separando unidades con unidades, decenas con decenas. Igual aquí, miren, el 25 más 30, reagrupamos a este 30, le vamos a sumar, o el 25, le vamos a sumar 30 o 3 decenas. Como son 3 decenas, entonces este 25 yo lo descompongo como números conectados, recordamos los círculos en 5 unidades y 2 decenas, 5 y 20. Entonces, se dan cuenta, 5 unidades y 2 decenas más 3 decenas, pues hay un más rápido resultado. Igual aquí, el 151 más 400, le voy a sumar 4 centenas. Entonces voy a exponer este 151 como 51 más 100, o 51 más una centena. Y una centena más 4, pues hacen 5 centenas y es mucho más práctico para poder, en este caso, resolver estos retos. Bueno, aquí solo para poder afianzar algunos puntos importantes. Eh, y es que es, como les comentaba desde la primera clase, importante que los niños puedan conocer muy bien la estructura. Cuando representan el 12, no solo es un 12 todo como un conjunto, sino si trabajamos en el sistema numérico decimales, pues 10 y 2, ¿verdad? Entonces este 12, pues yo sé que 10 unidades es una decena, 2 unidades, entonces es igual que 10 unidades más 2 unidades, o una decena más 2 unidades, o sea que conozcan muy bien esos caminos. Igual, lo mismo que he hecho acá, pues aquí también. Tengo aquí me parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 decenas. Así de por sí están muy desorganizadas, pero si yo las empiezo a estructurar como un grupo de 10 y 5, y luego ese grupo de 10 lo represento con la base 10 y 5, entonces pues qué valor agregado, pero no se queda ahí, represento tal cual con los símbolos, ¿no? Una 10 decenas es igual a una centena, ¿no? Y pues el mismo proceso, el mismo proceso. Y estos son trabajos previos que también debemos realizar antes de estas adiciones sin reagrupar y luego pues reagrupando. Bueno, aquí solo para afianzar, ¿no? Para recordar lo que vimos en el día de ayer, reflexionando sobre las estrategias de los números conectados, es acerca de los modelos. Les comentaba que el diagrama de barras pues no es un modelo donde se coloca la solución, sino es un modelo donde se visualiza, ¿no? El problema no se soluciona adentro, sino más bien es el mapa mental donde los niños van a expresar esas relaciones que ocurren. Pues habían 3 modelos, ¿no? De parte todo, de agregar y quitar y de comparación. Y cada esquema pues tiene una cualidad. Y espero que con esos esquemas que hayamos aprendido, pues nosotros reflexionemos, porque el método es principalmente un reaprendizaje primero para el docente, ¿no? Para el padre homeschool. Entonces, lo tenemos que interiorizar y vamos a ver que si lo aplicamos tal cual funciona, no es algo aleatorio el método, no es que se les ocurrió, en realidad tiene mucha investigación, mucho sentido. Por supuesto que
como siempre se comenta en el método Singapur, todo es perfectible. No es tampoco que en el método Singapur digan, ¿saben qué? Hemos creado algo, ya no se mueve ni un punto ni una coma. No, al contrario, están siempre mejorando el currículum, invierte muchísimo en su currículum. Pero lo que está diseñado aquí, pues está hecho sin duda con un sustento científico y se puede mejorar, por supuesto que sí, pero tampoco no tomarlo a la ligera como que le puedo cambiar esto y esto y esto y esto y estoy aplicando el método Singapur, ¿no? Sino que el método pues tiene, por supuesto, una estructura rígida, y no quiero decir aburrida, sino rígida, muy organizada, y pues que cada elemento pues tiene un lugar, tiene un orden, un propósito. Y los policubos, ¿no? Cómo nos han ayudado los policubos para poder organizarnos dentro de este esquema. Lo primero eran los policubos, los utilizamos dentro del modelo de barras, dentro del diagrama de círculos, los números conectados, y luego este diagrama de círculos, mira cómo mismo se va convirtiendo en el diagrama de barras que les he mostrado. O sea, es un material que recomiendo muchísimo. Si está en nuestra posibilidad, pues tener los policubos, ¿no? Miren cómo se van convirtiendo. De por sí, estos problemas solamente están para mostrarles en general, no para ver el alcance del diagrama de barras. No viene de trabajar no solamente multiplicación, la división, la suma, las restas, cómo van cambiando los esquemas, las cintas de papel. Aquí vamos a poder diferenciar los retos, ¿no? Más allá de la solución, que es importante, sí es importante, es diferenciar. Miren, la señora Laura tiene 25 flores rojas en su jardín. Ella tiene 25 flores amarillas más que rojas. ¿Cuántas flores amarillas tiene? ¿Qué problema será de cambio, profesor? Como hemos visto, será de parte y todo, será de agregar y quitar, de comparación. Veo que la señora Laura tiene 25 flores en su jardín, flores rojas, tiene 25 amarillas más, entonces pues será una barra donde estamos comparando dos cantidades, y pues es un esquema de comparación. Igual que no, Micaela tiene 12 naranjas, Pedro tiene 7 naranjas. ¿Cuántas naranjas tienen entre los dos? Al final, yo sé que Micaela va a seguir teniendo sus 12 naranjas y Pedro también sus 12 naranjas. Solamente que entre los dos tienen 19, pues, ¿no? 12 más 7. Entonces, como ninguna cantidad ha cambiado, profesor, siguen siendo las mismas. Yo sé que es un modelo de parte y todo. Pero si me dijeran que Micaela tiene 12 naranjas y le regalaron 7, le regalaron a ella 7, entonces yo sé que la cantidad inicial que tiene Micaela ha cambiado. Entonces ya no utilizaré el modelo de parte y todo. Utilizaré el modelo de agregar y quitar. Y lo mismo se hubiese perdido, pues el modelo de quitar. Entonces, cada esquema es una relación diferente. Entonces, para estudiar, investigar este mismo modelo de barra, pues es todo un tema de 6 horas, literalmente, un poco más todavía. Pero yo creo que con lo que hemos aprendido es lo esencial y fundamental como para que nosotros vayamos explorando y reconstruyamos todo, ¿no? Que esa es otra de las ventajas que tiene pues el método Singapur. Bueno, estimadas maestras y maestros, espero que estos 3 días de taller nos hayan sumado en nuestra práctica pedagógica, nos den herramientas en casa, en clases, y los recursos pues que vamos a estar enviándoles también el día de hoy, además pues de los imprimibles y constancias y demás, que pues van a sumar muchísimo, esperemos que sí, a sus clases. Les agradezco mucho por su participación en estos 3 días y pues muchas gracias a todos. Ahora pues le voy a dar, nos va a comentar nuestra administradora, mi Rosario, acerca de algunos alcances, quizá me parecen de la certificación y pues también de las constancias. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy.